Etapa de juicio. Bueno, antes que nada, y para quienes no me conocen, porque sé que hay muchas personas que recientemente se han sumado al canal de YouTube o a las redes sociales de la academia, mi nombre es Santiago Martín Irizarry. Yo soy especialista en Derecho Penal desde el año 2014 por la Universidad de Belgrano. Soy magíster en razonamiento probatorio por las universidades de Girona, España y Génova, Italia. Soy autor de más de una decena de artículos de doctrina publicados en las revistas más prestigiosas de este país. Soy autor también de variados libros, también publicados en editoriales como Astrea, Ediciones Jurídicas, Editorial Cátedra. Soy director y he dirigido variados proyectos de investigación científicas, todas vinculadas con el derecho penal o procesal penal. Soy docente universitario, pero fundamentalmente soy abogado litigante. Ejerzo la profesión de manera ininterrumpida desde hace más de 10 años en el foro penal. Y justamente como consecuencia de todo esto, he decidido crear la academia con el objetivo de colaborar con los profesionales que no tengan experiencia en el foro penal o que tengan inseguridades, temores para ejercer la profesión, bueno, para que puedan hacerlo justamente libre de estos temores, libre de estas inseguridades, o por lo menos con el apoyo de un tercero, ¿no?, que intenta ayudarlos. ¿Qué es lo que vamos a ver a lo largo de esta clase? Bueno, vamos a intentar ver la etapa de juicio. Lógicamente que no la vamos a ver con total profundidad y lógicamente que no vamos a poder abordar todos los actos procesales que vamos a encontrar dentro de la misma, pero sí vamos a intentar hacer mención a gran parte de ellos e intentar fundamentalmente analizarlos poniendo énfasis, como siempre digo, en la labor del abogado litigante. Es decir, acá no vamos a ver consideraciones teóricas, sino más bien consideraciones de tinte prácticos. ¿Para qué? Para que todo aquel abogado inexperto sepa, por lo menos de manera inicial y prematura, qué es lo que se va a encontrar durante la etapa de juicio en el marco de un proceso penal. Lo único que no vamos a llegar a ver es el debate propiamente dicho, eso lo vamos a dejar para otro video posterior. En el fondo lo que vamos a hacer aquí es una especie de resumen o síntesis, ¿sí?, eh, de lo que sería el curso Práctica Penal desde cero. En el curso Práctica Penal desde cero, cuyo acceso pueden encontrar en la página web de la academia o en la descripción de este video, ¿sí?, yo les voy a dejar directamente el enlace, van a ver todas estas explicaciones de manera absolutamente profundizadas, completas e incluso con diversos modelos descritos, con un libro virtual y lógicamente también, y esto es lo más importante del curso, con un foro de consultas para que puedan allí dejar cualquier tipo de duda, pregunta, en tanto todas van a ser luego contestadas por mí. Vamos a las explicaciones. Bueno, la cuestión inicial, ¿no? Consideraciones iniciales. Lo primero que tenemos que tener muy en claro es que la etapa de juicio se corresponde con la segunda etapa del proceso penal. Es decir, nosotros el proceso penal podemos dividirlo en dos grandes etapas. Algunos autores lo dividen en tres, otros autores lo dividen en cuatro, pero lo habitual es dividirlo en dos grandes etapas. ¿Cuáles son estas dos grandes etapas? La etapa de investigación, es decir, la etapa donde se recolectan pruebas que tienden a acreditar la existencia de un hecho y justamente la participación o autoría de un individuo, y luego de ello, la etapa de juicio. La etapa de instrucción, dependiendo de la legislación, puede ser titulada o rotulada como, o llamada como investigación, investigación penal preparatoria, sumario o instrucción. ¿Sí? Son diversos nombres que las legislaciones procesales le adjudican a esa etapa inicial del proceso. En cambio, la segunda etapa, etapa de juicio, así es denominada por muchas legislaciones, también puede encontrarse bajo el nombre de plenario, ¿sí? Es la etapa donde justamente se va a materializar, es decir, se va a realizar el debate oral y público, que es el momento cúlmine de todo el proceso penal, en tanto durante el debate es donde los magistrados, con la prueba ante sus ojos, van a poder juzgar y determinar si una persona cometió un delito y eventualmente, si esto es así, si debe o no debe ser castigado efectivamente. Lo que tenemos que tener muy en claro, y esto no es un tema menor, es que cuando nosotros arribamos a esta etapa, lo hacemos previo a que un magistrado se haya expedido, es decir, pronunciado sobre la probable existencia del hecho criminal y también, y esto es lo que nos interesa a nosotros, por lo menos si vamos a ejercer el rol de abogados defensores, aunque también si vamos a representar a las víctimas, también en este pronunciamiento el magistrado se ha expedido sobre la
autoría o participación del imputado en ese hecho. Es decir, no solamente un magistrado durante la primera etapa del juicio analizó las pruebas que se recolectaron en el expediente y consideró que ocurrió un hecho criminal, un hurto, una estafa, un secuestro, una tentativa de homicidio, sino que además entendió que conforme ese plexo probatorio, es decir, conforme ese conjunto de pruebas, el imputado participó de alguna manera, es decir, como coautor o partícipe propiamente dicho, de ese hecho delictual. En consecuencia, entramos a esta etapa del proceso habiendo ya un magistrado, ¿sí?, dado su opinión con relación a la ocurrencia del hecho, lo cual, lógicamente, para el abogado defensor no es un buen indicio, porque un magistrado, analizando este expediente, entendió que el hecho delictual probablemente ocurrió. Por supuesto que esto no es definitorio. En tanto, para condenar a alguien, esta es la regla que establecen la mayoría de las legislaciones, lo que se requiere es certeza, ¿sí? El término certeza es un término que, desde el punto de vista filosófico, y más específicamente de la filosofía del derecho, se lo analiza con mucha profundidad. Lógicamente que aquí vamos a omitir esa gran discusión y ese gran análisis del término. Lo podemos dejar por otro video si es que interesa. Pero lo que sí debe quedar en claro es que para condenar a alguien no basta con una probable comisión del hecho delictual, sino que se requieren certezas, ¿sí?, plena seguridad con relación a su ocurrencia y participación del imputado. Dicho esto, que es una mera introducción, ¿cómo se desarrolla muy a grandes rasgos esta segunda etapa del proceso, la etapa de juicio? Bueno, por lo general vamos a encontrar estos 5 momentos trascendentales, ¿sí? Algunas legislaciones son diferentes a otras, por supuesto. Recordemos que cada provincia tiene su propia legislación procesal. En consecuencia, no va a haber plena concordancia. Pero es habitual que las legislaciones respeten estos momentos o estas subetapas. Primero, y esto es evidente que está en todas las legislaciones procesales, se notifica la radicación del organismo jurisdiccional que va a intervenir en esta nueva etapa, ¿sí? Luego de ello, hay un traslado para que las partes, fiscalía o particular damnificado, querellante, dependiendo de la legislación, y luego defensas, ofrezcan pruebas, es decir, manifiesten cuáles son las pruebas que van a querer luego utilizar durante la tramitación específica del debate oral y público. Luego, no siempre varía dependiendo de la legislación, hay una audiencia de prueba, ¿sí? Finalmente, en algunos casos puede darse que en esta segunda etapa del proceso se tramite la aplicación de algún instituto como puede ser la probation, es decir, la suspensión del juicio a prueba, que se encuentra regulada en el artículo 76 bis del Código Penal, o un juicio abreviado. Finalmente, momento cúlmine de esta segunda etapa, tenemos el debate oral y público. Vamos a ver de manera sucinta de qué se trata cada una de estas etapas y fundamentalmente cuál es la labor a desarrollar por el abogado litigante. Vamos a comenzar. Primero, radicación. Básicamente la radicación, para quien no lo sepa, es el momento en el cual un expediente, una causa, un caso, es decir, utilizo todos estos términos como sinónimos, cae, es decir, se asienta en un organismo jurisdiccional que hasta el momento no ha intervenido. Dependiendo de la legislación en la cual nos encontremos, podemos estar hablando de un juzgado o de un tribunal. Incluso, no solamente esto va a depender de la legislación procesal aplicable, sino también del hecho endilgado y más concretamente de la calificación legal que se corresponde con ese hecho. Vamos a poner un ejemplo. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, los delitos cuya pena en expectativa supera determinada cantidad de años van a obligar a que en la causa intervenga un tribunal oral criminal. Incluso dependiendo de la calificación legal, ese tribunal criminal oral que está integrado por 3 jueces puede, en el caso concreto, solamente tener la intervención de uno. En cambio, cuando los delitos tienen una escala penal mucho más baja, no va a intervenir en provincia de Buenos Aires un tribunal oral criminal,
integrado por 3 jueces, sino un juzgado correccional, cuya integración se corresponde con un solo magistrado. Vuelvo a lo mismo. Cada código procesal regula de una manera distinta la cuestión relativa al organismo jurisdiccional que va a intervenir. ¿Por qué es importante esta primera etapa? Bueno, porque aquí es donde nosotros conocemos a los magistrados que van a intervenir. Es decir, a nosotros nos es intrascendente saber si va a intervenir el Tribunal Oral Criminal 3, el 4, el 5, el 1 o el 2. Lo que nos interesa es saber cómo está integrado ese tribunal. En otras palabras, ¿qué juez es el que tiene en ese momento a su cargo el tribunal? ¿Y por qué esto es importante? Porque quizás ese juez, no es habitual que pase, pero puede ocurrir, tiene algún interés en la resolución de la causa. Por ejemplo, tiene un crédito, ¿sí?, con el imputado que cobrar, que percibir, o deudas, o es su enemigo, o es su íntimo amigo, o es su familiar. Justamente estos intereses o también falta de transparencia, ¿sí?, por parte del magistrado en lo que hace el juzgamiento, es lo que a nosotros nos va a permitir la posibilidad de pedir el apartamiento de ese juez, justamente argumentando que ese magistrado tiene algún interés en el cómo se resuelve este proceso. ¿Cómo es que se materializa este pedido de apartamiento? Bueno, mediante el instituto de la recusación. En algunos casos, cuando este interés es muy evidente, por ejemplo, el imputado es el hermano del magistrado, es el propio magistrado quien se aparta del caso mediante su excusación. Es decir, no es que una de las partes pide el apartamiento del magistrado, sino que es el propio magistrado el que advierte la existencia del interés, que es evidente, y dice: yo, señores, acá no puedo intervenir, me aparto de este caso. Esto es importante tenerlo presente, porque justamente desde el momento en que se nos notifica quién es el juez que va a intervenir o quiénes son los jueces que van a intervenir, nosotros tenemos un plazo acotado, en algunas legislaciones será de 10 días, en otras de horas, para pedir el apartamiento del juez, ¿sí? Por supuesto, quizás el interés del juez no surge en un primer momento, sino que surge luego. Yo quizás no me entero en un primer momento de que el interés, por ejemplo, que el magistrado es el deudor del imputado. Y yo quizás me entero luego de esto. Bueno, desde el momento en que este dato sale a la luz, uno pasa a tener un plazo notoriamente acotado, en muchas legislaciones es un plazo de horas, por ejemplo 48 horas, para pedir el apartamiento. Si uno no lo hace, ese pedido ya no puede ser realizado con posterioridad, ¿sí? Pero bueno, en esta primera subetapa, básicamente tenemos que tener en cuenta estas cuestiones que hemos dicho recién. Ahora bien, luego vamos a adentrarnos en la etapa del ofrecimiento de prueba. Vale hacer una aclaración. En la gran mayoría de las legislaciones, todo esto, es decir, estas dos etapas, se dan de una manera bastante conjunta. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, estemos defendiendo al imputado y la causa caiga en un nuevo organismo jurisdiccional, el organismo que se va a encargar de llevar a cabo esta etapa, ¿sí?, de debate o etapa de juicio, vamos a recibir una cédula en la cual directamente se nos notifica cuál es el tribunal o el juzgado que va a intervenir y a la par, es decir, párrafo seguido, se nos confiere el traslado, si se nos otorga o se nos da un traslado para ofrecer prueba. Es decir, todo esto se da en un mismo acto procesal o en un mismo momento, o se nos anoticia mediante una misma cédula que nos transmite una misma resolución, ¿sí? El ofrecimiento de prueba, en la gran mayoría de las legislaciones, se realiza por escrito, ¿sí? No se realiza en una audiencia y de manera oral o verbalizada. Se materializa por escrito. Nosotros vamos a recibir el traslado por escrito y vamos a presentar el ofrecimiento de prueba por escrito. Importante, esto varía también dependiendo de la legislación, pero en su gran mayoría se contempla que se da de manera ordenada y sucesiva en lo que hace a cada una de las partes.
Es decir, primero ofrece prueba la parte acusadora, esto es, fiscal, luego particular damnificado o querella, y finalmente lo hacen las defensas. Si hay varios imputados y varios defensores, lo hacen en orden. Primero uno, luego otro, luego otro, luego otro. ¿Sí? En consecuencia, si nosotros estamos por el lado de la defensa, cuando ofrezcamos la prueba, vamos a tener ya a la vista, ¿sí? Y vamos a conocer la prueba que ofreció y que pretende utilizar a lo largo del debate la contraparte, es decir, el fiscal o eventualmente particular damnificado o parte querellante. Lógicamente que en esta clase no vamos a poder abordar en detalle cómo es un ofrecimiento probatorio, qué conviene hacer, qué tipos de prueba peticionar en lo que hace a su producción posterior y cómo hacerlo. Un tema que es trascendental y que en el ámbito universitario no se explica y para mí ahí a veces se ganan o se pierden los debates, tiene que ver con la incorporación por lectura, qué se puede incorporar, qué no, y cómo se peticiona la incorporación por lectura o la eventual oposición. Todo esto, si uno quiere profundizarlo, puede hacerlo directamente en el curso Práctica Penal desde cero. Ahí van a tener, como decía, modelos descritos, explicaciones detalladas y, por si fuera poco, un foro de consulta para preguntar cualquier tipo de duda que tengan. Ahora bien, una vez que todas las partes ofrecieron prueba y manifestaron qué quieren utilizar para el debate, bueno, el organismo jurisdiccional interviniente va a resolver, es decir, va a emitir lo que habitualmente se conoce como autoprobatorio. ¿Sí? El autoprobatorio es la resolución del tribunal, la decisión que adopta con relación al pedido de prueba formulado por las partes. En otras palabras, el juzgador va a decir, habiéndose corrido traslado a la defensa, habiéndose corrido traslado a la fiscalía, resuelvo, dos puntos. Téngase presente la prueba ofrecida, cítese al debate a los testigos tal, 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 tal. Incorpórese por lectura las fojas 2 correspondiente con acta al procedimiento policial, las fojas 25 correspondiente con pericia tanto, las fojas 34 correspondiente con dictamen pericial, las fojas 20 correspondiente con fotografía X. Ese autoprobatorio es trascendental, porque un poco es la guía que vamos a tener previo al debate, pero que nos va a identificar de una manera clara, ¿sí? Cuál es la prueba que nosotros vamos a tener de antemano en ese debate. Hay una regla que es de oro y que yo la explico de tal manera para que sea bien gráfica, ¿no? Y es la siguiente, una vez que nosotros culminamos con la investigación y pasamos a la etapa de juicio, el expediente, ¿sí? El expediente en papel o digital, es lo mismo que tengamos, es como que no existe más, es como que desaparece. Y solamente va a existir y vamos a poder utilizar el día de mañana aquello que ha sido mencionado por el auto probatorio y que concretamente ha sido incorporado por lectura. Aquellas hojas del expediente que no han sido incorporadas por lectura en el auto probatorio no existen y consecuentemente no podemos utilizarlas ni mencionarlas a lo largo del debate el día de mañana. ¿Mm? Esto es muy importante. Yo por eso en el curso al ofrecimiento probatorio le dedico más de una clase. ¿Mm? Vamos a continuar. Si supongamos que ya está el autoprobatorio, ya sabemos de antemano cuál va a ser la prueba que el día de mañana vamos a tener para utilizar o que se va a producir en el debate. Algunas legislaciones contemplan una audiencia llamada audiencia de prueba, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, audiencia del artículo 338. Yo le soy franco, la regulación de esta audiencia es de lo más variada, incluso muchas legislaciones directamente no la contemplan, e incluso muchas legislaciones que la contemplan o no la respetan, no la realizan, o no le dan utilidad. ¿Sí? Es una audiencia que, dependiendo de las legislaciones, tiende un poco a ver si las partes se ponen un poco más de acuerdo con relación a la prueba, pues, si pueden desistir de algunas. Por ejemplo, supongamos que para el debate la defensa ofreció 50 testigos y la fiscalía 60. Bueno, estamos ante un debate que lógicamente va a requerir de muchas jornadas. Bueno, a fin de poder achicar ese debate, ¿sí? Y encontrar un lugar en la agenda de tribunal, se fija esta audiencia a ver si las partes pueden desistir de algunas de las pruebas. También se suele utilizar esta audiencia para ver si las partes directamente ya desde el vamos pueden acordar o intentar acordar o pedir, ¿sí?
la aplicación de algún instituto como puede ser, por ejemplo, la probation o directamente un acuerdo de juicio abreviado, ¿sí? Que es lo que vamos a ver a continuación. En consecuencia, no le voy a dedicar mucho tiempo a esta audiencia porque la verdad es que depende mucho de las legislaciones y para muchas de las legislaciones es directamente intrascendente. Por ejemplo, yo cuando ejerzo en la provincia de Buenos Aires, no en otras provincias, pero sí en la provincia de Buenos Aires, y disponen la realización de esta audiencia, yo salvo que realmente la necesite para algo, directamente pido que no se realice, ¿sí? Eh, Porque uno mucho no puede conseguir de ahí. Y si quiere conseguir algo, lo puede hacer en instancias posteriores, ¿sí? Como ahora voy a explicar un poquitito, ¿sí? Probation, ¿sí? Eh, ¿Cuándo tramitarla? ¿De qué manera hacerlo? Y casos que lo admiten. Lógicamente que no vamos a abordar acá la teoría relativa al instituto de la probation. Para quien no sepa de qué estamos hablando justamente de la suspensión del juicio de prueba, es decir, el instituto que se encuentra consagrado en el artículo 76 bis del Código Penal y que consecuentemente es aplicable en todo el territorio de la República. Mm. La probation, muy a grandes rasgos vamos a explicarlo, es un instituto que tiende a suspender el proceso, es decir, cortar con la tramitación o con la continuidad del proceso, se para, se suspende, a cambio de que el imputado cumplimente determinadas pautas de comportamiento. Es decir, en otras palabras, el magistrado, en caso de conceder y aplicar este instituto, lo que está diciendo, vulgarmente hablando, es, señor, usted está imputado por la comisión de este delito. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a suspender el juicio. No vamos a continuar con el trámite. Pero a cambio usted tiene que cumplir determinadas pautas de comportamiento. No tiene que cometer delitos por tal periodo de tiempo, no tiene que asistir a tal lugar, tiene que realizar, por ejemplo, tareas comunitarias o una donación, por ejemplo, una entidad al hospital de niños o a una entidad pública, tiene que intentar reparar el daño en la medida de lo posible. Aclaración trascendental. La probation no significa condena, más bien todo lo contrario. Hasta tanto una persona no haya sido juzgada y un magistrado haya determinado, ¿sí?, mediante una sentencia que esa persona ha cometido el delito, uno se encuentra amparado por el estado de inocencia o principio de inocencia, dependiendo del libro que agarren. Es decir, una persona es inocente. En consecuencia, quien se beneficia con la aplicación de este instituto es inocente y no deja de serlo. En consecuencia, este instituto no los puede perjudicar en ningún ámbito de su vida cotidiana, ni laboral, ni familiar, ni nada, ¿sí? Uno es inocente. ¿Cuándo tramitarla? Bueno, nuevamente, cada legislación es un mundo aparte, pero lo habitual es que las legislaciones establezcan que uno puede tramitarla, es decir, se puede conceder la aplicación de este instituto hasta 30 días antes del debate. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires es así. ¿De qué manera hacerlo? Nuevamente, puede realizarse directamente por escrito, ¿sí? Le requiere uno al tribunal o al juzgado que esté interviniendo, solicito que se conceda la suspensión de juicio a prueba, o puede peticionar la realización de una audiencia. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Previo, previo a explicitar ante el organismo jurisdiccional que uno quiere acogerse al beneficio de este instituto, directamente ir a la fiscalía y hablar para que, para ver si desde el otro lado del mostrador, es decir, desde la parte acusadora, este pedido va a tener favorable acogida o no. ¿Por qué? Porque quizás uno pide la aplicación de la suspensión del juicio a prueba y después el fiscal se opone. Y como ya vamos a verlo, en algunos casos la venia del fiscal, es decir, el consentimiento, el visto bueno, es necesario. Entonces, si el fiscal ya sabemos que se va a oponer, no tiene ningún sentido peticionarlo. Salvo, por supuesto, que nuestra estrategia de trabajo sea ganar tiempo, dilatar el proceso, ¿sí? Pero en principio no tendría sentido. ¿Qué casos lo admiten? Bueno, acá tenemos una gran discusión doctrinal que al día de hoy ya ha sido prácticamente zanjada. El artículo 76 bis del Código Penal, que es un artículo que está compuesto por muchos párrafos, establece en el primer párrafo y en el cuarto párrafo dos posibles casos ante los cuales se puede aplicar este instituto.
Un caso se lo conoce como tesis amplia, el otro caso tesis restringida. ¿Esto qué significa? Para ver si es aplicable o no la suspensión de juicio prueba, lo que tenemos que tener en consideración es la pena aplicable al delito endilgado. ¿Esto qué quiere decir? Según la tesis amplia, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Podemos ser beneficiados con este instituto, ¿sí? Nosotros sí somos imputados, por supuesto, con este instituto, si el mínimo de la pena no supera los 3 años. ¿Por qué? Porque según esta tesis amplia, en el curso esto lo abordo con muchísima más profundidad, pero según la tesis amplia, ¿sí? Lo que se requiere es que la pena no supere los 3 años, porque a partir de los 3 años es cuando no se admite la condena de ejecución condicional. Por ejemplo, el delito de estafa. El delito de estafa tiene una escala penal que va entre los 2 años a los 6 años. Si bien el máximo supera los 3 años, lo superó, si estamos 3 años por encima de lo que se requiere, el mínimo está por debajo. El mínimo del delito de estafa, de la escala penal, son 2 años. Y yo lo que requiero para aplicar este instituto es que el mínimo no supere los 3. Aquí nos encontramos por debajo de los 3. En consecuencia, este instituto sería aplicable. Según la tesis restringida, y ya vamos a ver las diferencias prácticas de esto, no es tan fácil. Según la tesis restringida, lo que tenemos que analizar no es el mínimo de la escala penal, sino el máximo ahora, al revés. Si el máximo de la escala penal supera los 3 años, no se puede aplicar el instituto. Por ejemplo, el delito de hurto. El delito de hurto sí tiene un máximo que está por debajo de los 3 años. Entonces se podría aplicar el instituto. A efectos de clarificar, porque probablemente se estén preguntando quienes no lo tengan estudiado el tema, ¿cómo es esto? ¿Cómo tesis amplia, tesis restringida? ¿Por qué a veces me fijo el mínimo y por qué a veces me fijo el máximo? ¿Por qué no siempre me fijo el mínimo, que es más fácil? Y garantizo que en casi todos los delitos o en gran parte de los delitos se aplique este instituto. Bueno, porque para aplicar la tesis amplia, la que analiza el mínimo, yo requiero que el fiscal preste el consentimiento. Por ejemplo, para el delito de estafa, cuya pena va de los 2 a los 6 años, es decir, el mínimo de la pena está por debajo de los 3, yo requiero que el fiscal preste consentimiento. Si no presta el consentimiento, el organismo jurisdiccional no puede aplicar el instituto. En cambio, la tesis restringida, como hablamos de delitos cuya escala penal es mucho más baja, delitos no tan graves, por decirlo de alguna manera, y cuyo máximo no supera los 3 años, es intrascendente si el fiscal se opone, presta consentimiento. No es, para que se entienda, vinculante la opinión del fiscal. ¿Se entiende? Una buena manera de entenderlo es graficarlo, que ahora por una cuestión de tiempo no lo vamos a hacer. Vayan a cualquier libro de derecho penal y esto lo van a encontrar debidamente detallado. Y como les decía hoy, si quieren profundizar en la temática, verlo de una manera mucho más gráfica, incluso ver modelos descritos de cómo se peticiona, cómo se tramita y demás con profundidad, bueno, todo eso lo tienen en el curso Práctica Penal desde cero. Así que se los recomiendo realmente. ¿Qué pasa? Cuando uno peticiona la probation, tiene que también manifestar, el imputado, una especie de buena predisposición ante el proceso, ante el magistrado y ante la víctima, por más que realmente no sea víctima. ¿Cómo se manifiesta esta buena predisposición? Bueno, mediante un ofrecimiento económico, pecuniario. Es decir, hay una especie de reparación, así lo establece la legislación penal, reparación del daño causado. Pero claro, es una reparación, como no hay condena de culpabilidad, ¿sí? Es una reparación que va más por el lado simbólica para demostrar la buena predisposición del imputado que otra cosa, ¿sí? Piensen que este instituto no solo se aplica a los que realmente cometieron delitos, sino hay un montón de personas que realmente les hace mal desde el plano espiritual saber que tienen una causa penal y por más que no cometieron delito dicen, bueno, yo no quiero saber más de la causa penal. Tampoco quiero arriesgarme a que un tribunal no me crea el día de mañana y me condene. Yo por más que no cometí un delito, quiero este instituto. Bueno, esa persona tiene que mostrar su buena predisposición para que con quien es supuestamente la víctima del proceso,
realizando un ofrecimiento económico. Pero claro, es un ofrecimiento conforme las posibilidades de cada uno. Por ejemplo, una persona desempleada y que tiene que mantener a 3 chicos no puede realizar un mismo ofrecimiento que un multimillonario que tiene barcos, yate, aviones, etc. Lo que tiene que contemplarse ahí son las particularidades de cada sujeto y más concretamente las posibilidades desde el plano económico, ¿sí? Es un ofrecimiento simbólico para demostrar buena predisposición, nada más. No es una reparación del daño realmente, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ese ofrecimiento tiene que estar. En la gran, amplia mayoría de los casos, ¿sí? Este ofrecimiento, el cual se anoticia a quien sería la víctima del delito, no es aceptado, ¿sí? Eventualmente lo que hace la víctima luego es iniciar un proceso civil para reclamar por los daños generados por el delito. Pero por lo general no es aceptado. Y si no es aceptado, este dinero no tiene que ser puesto por el individuo, justamente, no tiene que ser pagado. Lo que sí se pactan son condiciones que hacen al comportamiento futuro del imputado. Hay dos grandes posibilidades, o tareas comunitarias, por ejemplo, pintar un colegio, barrer calles, servir copas de leche, ayudar a un comedor, etc. O realizar alguna donación. Hay personas que realmente no tienen la posibilidad de realizar labores comunitarias, por ejemplo, por problemas de salud o, por ejemplo, por falta de tiempo. Bueno, en esos casos uno como abogado lo que puede hacer es peticionar que en vez de aplicar tareas comunitarias, se apliquen las donaciones, que también nuevamente tienen que ver un poco con el poder adquisitivo de cada individuo. Hay personas que justamente realizan una donación de un pañal por mes a una entidad pública. Hay personas que no, que tienen que donar bolsones de pañales. Hay personas que tienen que directamente donar dinero a entidades públicas. Esto varía, ¿sí? Y obviamente que esto es algo que lo ideal sería previamente charlarlo con la parte acusadora. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a esta audiencia a sabiendas de que vamos a tener el visto bueno y a sabiendas a grandes rasgos de cuáles son las pautas de comportamiento que la otra parte estaría dispuesta a aceptar, bueno, la verdad es que la audiencia sería más que nada un formalismo o un mero trámite, ¿sí? En tanto no habría seguramente problemas. Puede ocurrir que nosotros desde el vamos sepamos que la contraparte se va a oponer, pero aún así nosotros podemos igualmente peticionar o la realización de la audiencia o directamente por escrito la aplicación del instituto, y ahí será el magistrado el que tenga que decidir. Si tenemos la posición del fiscal y justamente se aplica, ¿sí?, la tesis amplia que requiere del visto bueno del fiscal, lo que vamos a tener que luego atacar es la razonabilidad, ¿sí?, de esa oposición del fiscal. Es decir, el fiscal se opone de una manera arbitraria. Eh, Incluso en muchos casos podemos peticionar la aplicación del instituto a sabiendas de que este organismo jurisdiccional luego la va a rechazar por el motivo que sea, pero quizás nosotros sabemos, porque conocemos fallos anteriores, de que la alzada a la Cámara la puede llegar a conceder, es decir, puede revocar ese fallo. Entonces, ahí un poco juega también la experiencia de cada uno. Esa es la realidad. Vuelvo a lo mismo, todo esto se aborda con plena profundidad en el curso. Vamos a continuar. Juicio abreviado. Yo no soy muy partidario de firmar juicios abreviados. Realmente yo soy un abogado que tiende a litigar y que tiende a litigar en debates orales y públicos, realmente. Yo creo que ahí es donde se ven los verdaderos abogados. Pero claro, uno no es necio, uno no tiene que ser torpe y uno no tiene que ser irresponsable. A veces, en determinadas causas, el juicio abreviado es la mejor solución. ¿Sí? Si nosotros entramos a un proceso, a un debate oral, a sabiendas de que la persona corre altos riesgos de ser condenada, ¿por qué? Porque las pruebas en su contra son contundentes y bueno, quizás ahí la mejor opción efectivamente es suscribir un juicio abreviado. ¿En qué consiste el juicio abreviado? Muy simple, es un acuerdo que se realiza entre parte acusadora, ¿sí?, fiscalía, y defensa. ¿Qué es lo que se pacta? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Lógicamente que el cómo se tramita varía dependiendo de la legislación. Yo siempre vuelvo a lo mismo.
el juicio abreviado es algo que efectivamente no tiene que ser plasmado en papel, sino que tiene que ser previamente charlado con la contraparte. ¿Por qué? Porque plasmar en papel una petición de juicio abreviado, tácitamente lo que está dejando en evidencia ante el tribunal es debilidad. Es decir, si yo pido un juicio abreviado, ya estoy evidenciando un poco de debilidad. O por lo menos permito que se infiera que yo ya sé que a esta persona lo van a condenar. Entonces, es como una especie de mancha que uno deja en el expediente. Por eso lo ideal es, previo a peticionar su aplicación, ¿sí? Charlarlo con la contraparte. ¿Sí? Ir a la fiscalía y hablar con el fiscal o con el instructor de la causa, o la persona encargada de la causa, sea quien sea, el secretario, el auxiliar, el que sea, no importa. Para saber justamente si este pedido va a tener o no favorable acogida. Es muy raro que una fiscalía se oponga a la suscripción del juicio abreviado. ¿Por qué? Porque en la amplia y gran mayoría de los casos, el juicio abreviado termina con una condena, lo cual para la fiscalía conlleva ganar el caso, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Eh, Como decía hoy, ¿cuándo conviene pedirlo? Y bueno, conviene pedirlo, este sería el punto 5 de esta filmina, en aquellos casos en que nosotros desde el vamos sabemos que o van a condenar el individuo o que, por ejemplo, podemos sufrir un cambio de calificación legal. Por ejemplo, llegamos al debate oral con una calificación de homicidio simple, pero sabemos que hay grandes chances de que esa calificación luego mute a un homicidio calificado. Pasamos de una pena de 8 a 25 años, y con el juicio abreviado puede estar más cerca de lo bajo que de lo alto, a una pena perpetua. Entonces, ante ese riesgo, bueno, hay que buscar la suscripción de un juicio abreviado, que como dije es un acuerdo entre partes que luego es convalidado por el organismo jurisdiccional. ¿Hasta cuándo se tramita? Nuevamente, cada legislación es un mundo. Las legislaciones por lo general establecen que se puede tramitar hasta 30 días antes del debate. ¿Cómo se pide? Es lo que decía hoy. No conviene pedirlo, conviene charlarlo. A tal punto que una vez que uno lo charla telefónicamente o en persona con la parte acusadora, con quien representa la parte acusadora, fiscal, secretario, auxiliar, instructor, etcétera, o hasta empleado de la fiscalía, eh, hay dos posibilidades. Una vez que hemos de palabra, ¿sí?, suscripto el acuerdo, de palabra meramente, bueno, en algunos casos es el propio fiscal quien materializa o suscribe ese acuerdo por escrito y lo presenta ante el juez diciendo, bueno, hemos llegado a tal acuerdo de juicio abreviado, queremos que se ratifique o que se convalide. En otros casos el propio fiscal dice, bueno, doctor, peticiónelo y realizamos una audiencia para materializarlo, a sabiendas ya de lo que en esta audiencia se va a terminar suscribiendo o acordando, ¿no? Como decía hoy. ¿Qué se pacta y qué no? Es decir, sobre qué cuestiones versa este acuerdo. La realidad es que el acuerdo versa sobre la pena. ¿Esto qué significa? Que lo que nosotros vamos a pactar es una pena. En otras palabras, una pena que no puede ser luego superada por el organismo jurisdiccional en caso de que entienda que el caso amerita una condena. Por ejemplo, estamos con una estafa. La estafa va de 2 a 6 años. Bueno, pactamos con el fiscal que la pena sea de 3 años en suspenso, ni siquiera de cumplimiento efectivo. Sabemos que si el tribunal, cuando analice las actuaciones, decide condenar a este sujeto, que es lo que habitualmente sucede en la práctica, ¿sí? Puede absolverlo, pero es muy raro. Si el tribunal decide condenarlo, que como decía es lo que habitualmente sucede en la práctica, esa condena no puede superar los 3 años en suspenso. En algunos casos, incluso en los juicios abreviados, se pacta de que el fiscal no va a pedir la detención en caso de condena, por lo menos inmediatamente o hasta que quede firme la condena, o que incluso el imputado puede ser hasta beneficiado con el instituto de la morigeración de la prisión preventiva, hasta tanto no quede firme. Entonces, se pacta la pena, básicamente. Y eso para la defensa en muchos casos es una garantía. En muchos casos incluso el pacto de la pena, ¿sí?, el acuerdo sobre la pena, puede tener rápidas repercusiones en lo que hace al imputado. Por ejemplo, una persona que está detenida hace ya largos años. Si pactamos un juicio abreviado, ¿sí?, por 3 años y la persona ya está detenida hace 2, lo que sabemos es que ya ha cumplimentado más de la mitad del tiempo de la condena. Entonces rápidamente esa persona que está detenida, ¿sí?, puede ser beneficiada con algún instituto liberatorio, el que sea, por lo menos con una libertad condicional. ¿Qué es lo que no se pacta? No se pactan los hechos, es decir, uno no pacta el hecho, ¿sí?
Es decir, aquí rige lo que se llama como se denomina principio de congruencia. Los hechos no pueden versar, no pueden variar a lo largo del proceso, ¿sí? Hay un viejo precedente de la Corte de Provincia de Buenos Aires que un poco echa por tierra este axioma del derecho penal o este principio, pero no importa, lo vamos a sacar de aquí, no lo vamos a traer a colación porque sería complejizar la explicación. Pero en líneas generales rige el principio de congruencia, los hechos no pueden variar y consecuentemente no pueden ser pactados o discutidos por las partes. Por lo menos así lo contemplan las amplias y gran legislaciones procesales de nuestro país. Y otra cosa que por lo general no se puede pactar, algunas legislaciones sí se puede pactar, es la calificación legal. Es decir, el juicio abreviado se suscribe por la calificación legal que se determinó a la hora de elevar la causa a juicio. Esto ahí sí varía dependiendo de la legislación. Algunas legislaciones permiten alguna pequeña variación. Algo importante, como decía, suscribir un juicio abreviado no significa necesariamente una condena posterior. Lo que significa es que el juez va a resolver el caso en orden a las constancias existentes en el proceso hasta ese momento. Es habitual que luego de la suscripción de un juicio abreviado el juez condene. Más aún en aquellas legislaciones, no todas, pero sí muchas, que establecen como condición para la suscripción del juicio abreviado que el imputado confiese la comisión del delito. ¿Sí? Importante, el resolutorio condenatorio es susceptible de ser impugnado. Yo, en algunos casos, he suscrito un juicio abreviado y ese juicio abreviado, la resolución de condena, luego la impugné. En algunos casos mediante recurso de apelación, en otros mediante recurso de casación, dependiendo el delito endilgado, ¿no? Y el delito de la condena, lógicamente, es decir, la calificación legal. Pero, es decir, no es un resolutorio que por su sola naturaleza queda firme al instante. No, no, bajo ningún punto de vista. Es un resolutorio más y consecuentemente puede ser impugnado. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros habíamos fijado que la pena no supere los 6 años. El juez estableció pena de 6 años. Bueno, yo puedo impugnar el por qué y mantener como agravio el por qué el juzgador eligió 6 años y no eligió 5, 4 o 3. Eso es algo que uno puede justamente plasmar como un agravio en un recurso. ¿Sí? Como también directamente puedo atacar el por qué no absolvió al imputado. Dicho esto, ¿sí? Lo único que quedaría ver en la etapa de juicio es el debate, que eso lo dejo para un video posterior donde lo vamos a analizar con mucha más profundidad. Vuelvo a lo mismo. Si quieren ver estas temáticas de forma más completa, más detallada, lo único que tienen que hacer es adquirir el curso Práctica Penal desde cero. Ahí vamos a ver las temáticas de una manera bien gráfica. Van a tener modelos descritos, van a tener un pequeño libro virtual explicativo de todo esto y fundamentalmente, que para mí es lo más importante, un foro de consultas, donde pueden depositar allí cualquier tipo de duda, teórica o práctica. Es decir, que haga a todas estas explicaciones abstractas que estuvimos dando o problemáticas profesionales que a ustedes les hayan surgido o que estén padeciendo. Espero que les haya servido. Hasta aquí llega este video.